el gobierno invisible que te gobierna, que no conoces pero que sabes que existe, que incluso en la más liberal de las democracias no es elegido, que incluso en el gobierno más rotativo permanece, que incluso en los países más multipartidistas sigue en el poder sin importar quién gane la elección. No estamos hablando de grandes conspiraciones, sino de algo muy mundano y que ya existe desde hace miles de años. Conócelo, el poderoso y discreto Deep State, o Estado Profundo en portugués. Frecuentemente mucha gente habla del Deep State por aquí y del Deep State por allá. Parece un guión de misterio y conspiración, pero no lo es. Es algo más sencillo de lo que la gente imagina, pero no por eso menos influyente y poderoso. Pero antes de que veamos eso, no olvides suscribirte al canal y compartir el video con todos los que conozcas. Síguenos también en Instagram y Telegram para conocer las novedades del canal. Tu apoyo es muy importante para que el canal Geopolítica Mundial siga existiendo. Soy Geopolítica Mundial y este es mi canal. Cuando se habla de Deep State, muchos piensan en un gobierno secreto. Al estilo de los Expedientes Secretos X, una serie de teorías de conspiración de los años 90 que influyó mucho en la cultura pop de la época. El gobierno paralelo que decide influir desde las sombras y a veces incluso elimina a posibles opositores. Entonces, el concepto de Estado Profundo es frecuentemente usado por conspiracionistas para justificar alguna anomalía o bien es usado como burla por los escépticos. Y de cierta forma, ambos lados tienen razón y están equivocados al mismo tiempo. El Estado Profundo es el grupo de burócratas y funcionarios en cargos estratégicos del gobierno. Solo eso. Pero no subestimes ese solo eso, porque ese solo ya es mucho. Y por ser empleados públicos no son elegidos a través de procesos electorales. Y por estar en cargos estratégicos, tienen el poder de hacer que la máquina pública funcione o se detenga. Por llevar mucho tiempo y haber adquirido mucha experiencia y redes de contactos, tienen mucha influencia. Y por ser burócratas no llaman la atención pública. Y el problema es que no puedes simplemente reemplazarlos. No lo digo solo por el capital social y político que tienen con sus conexiones y redes de contacto, sino porque son ellos quienes conocen los detalles administrativos del Estado. Imagina si en cada elección el presidente del país en cuestión, por ejemplo, Brasil tendría que modificar toda la administración de la Policía Federal, Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables o el Banco Central. La máquina pública perdería por lo menos un año solo seleccionando nuevos empleados y otro año más poniéndolos al tanto de la situación. Y aún así, mucha información y datos se perderían durante esa transferencia y, eventualmente, todo el mandato de ese gobierno acabaría perdido por el tiempo. Entonces no hay mucho que hacer. Debes convivir con el Estado Profundo. Los líderes del gobierno a veces reemplazan a miembros del Estado Profundo. Pero todo ese sistema simplemente no es posible de hacer, es algo irreal. Y todos los países tienen esa casta de funcionarios administrativos desde dictaduras hasta la más liberal de las democracias. Desde países pequeños hasta los más grandes, ya sea en tamaño territorial, economía o población, ellos son lo que podemos llamar una fuerza inevitable de la geopolítica. No porque sean parte de algo que fue planeado como una conspiración, sino porque son una consecuencia de la propia existencia del Estado. La burocracia siempre va a existir, porque es la que organiza los números, los datos, la fluidez y la dinámica del Estado. Claro que cada país tiene su propia burocracia y distintos niveles de eficiencia. Entonces, ese Estado Profundo tendrá formas diferentes en cada país. Esos funcionarios permanentes organizan el Estado y, sin ellos, no importa qué tan bueno sea el presidente, el rey, el primer ministro, el emperador o cualquier otra cosa, no va a poder gobernar. Bueno, si ellos quieren obstaculizar al gobierno, también van a poder hacerlo. Tampoco confundas el Estado Profundo con las élites de un país. Aunque en algunos casos puedan llegar a tener alguna relación, son cosas diferentes. La fuerza del Estado Profundo y de esos burócratas es tan grande que no es raro que ellos conquisten a sus propios conquistadores. En el antiguo Egipto, el Estado Profundo serían los escribas y ciertos sacerdotes. En China,
Hasta la revolución de 1911 mandaban mandarines y eunucos. Y, de cierta forma, ellos fueron responsables de que esas dos civilizaciones duraran tantos miles de años. Cuando el antiguo Egipto fue conquistado por los nubios, hicsos, asirios y incluso después por los griegos, la herencia cultural y civilizacional de los egipcios no fue borrada gracias a los escribas. Los invasores extranjeros, al tratar con Egipto, que era una nación extremadamente compleja, tan pronto como conquistaban la región, se veían bajo una enorme presión. ¿Cómo administrar una sociedad tan desarrollada en un territorio tan complejo? ¿Dónde se producían los alimentos? ¿Dónde se almacenaban? ¿Cuánto tiempo durarían las reservas de comida? ¿Cuántas personas iban a ser alimentadas? Todo eso era muy difícil de saber, y solo los escribas que controlaban los documentos y los registros oficiales conocían esos números y entendían esa organización. Matarlos, encarcelarlos o alejarlos implicaría administrar esa región a ciegas, lo cual es inviable. Los conquistadores depusieron a las élites, pero conservaron a los escribas, quienes controlaban la columna vertebral del imperio. Así lograban, poco a poco, digamos, egiptizar a los extranjeros, eventualmente imponiendo normas burocráticas de comportamiento y protocolos que debían seguirse. Entonces, en cuestión de tiempo, los conquistadores extranjeros estaban en realidad siguiendo los ritos y el modo de vida de los egipcios. Persia antigua. El sistema de administración pública de los aqueménidas era tan eficiente que solo los administradores y burócratas persas podían ver y entender todo lo que sucedía dentro del imperio, que en su época era el más grande del mundo. Por lo tanto, era una tarea enorme, sobre todo en una época sin telecomunicaciones. Las élites de la nobleza militar preferían centrarse en la guerra y dejaban esos asuntos delicados a otros. Tan eficientes eran los burócratas persas que solo ellos podían hacer funcionar el territorio imperial. Burócratas, excepto Egipto, donde pese a la conquista persa, su estructura estatal era autónoma dentro del imperio persa, lo que hizo que cuando las tropas de Alejandro Magno y su imperio helénico conquistaron Persia, terminaran teniendo que mantener ese cuerpo de burócratas para poder mantener la economía y la producción del recién conquistado imperio persa. Y al igual que en Egipto, los griegos con el paso del tiempo empezaron a seguir cada vez más los rituales persas. De modo que, años más tarde, era motivo de queja entre algunos miembros de la élite griega, ya que Alejandro y su cúpula cada vez parecían menos griegos y más persas. Lo mismo también lo veríamos con China, como dije antes, en este caso con los eunucos y mandarines. El imperio chino y su territorio eran tan vastos que los conquistadores, para poder disfrutar de las conquistas, tenían que mantener a los burócratas chinos si querían obtener algún beneficio de esa conquista. Había muchísima gente, un territorio continental, una enorme variedad de diversidad cultural y los nómadas del interior de Asia, los tradicionales conquistadores de China, por nunca haber administrado grandes poblaciones en una extensión tan vasta de tierras, no tenían ninguna experiencia en administración pública. Eran expertos en guerra, pero conservar lo conquistado era distinto. Entonces, para no fracasar, mantenían la estructura de funcionamiento del Estado o su deep state los burócratas chinos. En el caso chino hay una particularidad interesante, porque en ese caso frecuentemente había disputas entre grupos para ver quién sería más importante. A veces eran los mandarines, a veces eran los eunucos. Los eunucos son hombres a quienes les han removido parte de sus genitales. A veces solo el saco escrotal, otras veces todo. En la China imperial, estos dos grupos solían competir por influir más en el emperador, y gracias a esa estructura administrativa confuciana, veremos modelos más o menos parecidos de Estado profundo en la región donde hoy se encuentran Corea, Vietnam y Japón. Y de la misma forma que en el caso persa y egipcio, en el caso chino, los nómadas conquistadores con el paso del tiempo empezaban a hablar chino. Se vestían como la élite china y seguían los ritos y protocolos reales por influencia de los burócratas chinos. Un claro ejemplo es el Imperio Mongol, aunque fue el imperio proporcionalmente más fuerte de la historia. Al decir proporcionalmente, me refiero a comparación con las fuerzas de su época. Al final se lo creyeron.
Lo que quiero decir cuando hablo de proporcionalmente de nuevo es en comparación con las demás fuerzas de su época. En la época del Imperio Romano, la diferencia entre el Imperio Romano y el Imperio Parto o el Imperio Sasánida, que no eran más que variaciones del Imperio Persa, no es tan grande. La diferencia de fuerza se inclinaba hacia el Imperio Romano, es cierto, pero por muy poco. De hecho, en las veces que ambos imperios se enfrentaron en guerra, los persas salieron ganando en la mayoría de ellas. Pero, en términos mundiales, el Imperio Han en China, que existió en gran parte durante la misma época que el Imperio Romano, tenía cifras que superaban a los romanos, por mucho, ya fuera en población, producción económica e incluso con una ventaja relativa en el nivel tecnológico británico. Por más fuerte que fuera, siempre hubo cierto equilibrio relativo con el Imperio francés o con el Imperio ruso. O peor, cuando surgió el Imperio alemán, que superó a los británicos. Entonces la ventaja británica era pequeña si se comparaba con las demás potencias de su época, pero en el caso mongol no. En la época de Gengis Khan no había ninguna nación o imperio que se acercara mínimamente al poderío mongol. E incluso ellos terminaron siendo conquistados por el pueblo al que habían conquistado, los chinos. Gracias a los burócratas que son el Estado profundo, di 3 ejemplos, Egipto antiguo, China y Persia, solo para mostrar que no estamos hablando de algo reciente, sino de algo milenario. Hubo muchos otros ejemplos en la historia. Como mencioné al inicio, todos los países tienen o tuvieron su propio estado profundo. En la Italia renacentista, el Consejo de los 10 en Venecia, del siglo XIV al XVII, es otro ejemplo. Secreto de la República de Venecia, creado inicialmente para lidiar con amenazas de conspiración interna dentro de la República, pero que sin embargo con el tiempo adquirió poderes casi absolutos, operando de manera secreta y discreta y controlando aspectos significativos de la política veneciana, frecuentemente sin la supervisión del Senado o del Duque. Pero ahora tenemos los días actuales, que es lo que nos interesa, y aquí tenemos aspectos que no existían en la antigüedad, porque ahora, con el aparato estatal siendo mucho más grande que en cualquier otro periodo de la historia, ese estado profundo se ha vuelto mucho más fuerte que nunca. Súmale a eso el poder de los medios y de las nuevas tecnologías. Aquí las cosas toman un aire conspiracionista, tipo los expedientes secretos X, porque es real, pero no del todo. Y con el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y los cheques en blanco que se dieron para los presupuestos militares de investigación y de inteligencia, o sea, de espionaje, eso se llevó a proporciones mayores y mucho más eficientes de lo que existía hasta entonces. Hoy en día, el Estado profundo no es solo el burócrata que controla los libros del gobierno, también es un aparato paralelo de poder al Estado, en el sentido literalmente militar. El presidente Eisenhower popularizó el término al mencionar el complejo industrial militar de Estados Unidos en su discurso de despedida en 1961, advirtiendo sobre la gran influencia de la industria, la defensa y las fuerzas armadas en la política nacional. Vengo a ustedes con un mensaje de filtración y despedida. Nos hemos visto obligados a crear una industria armamentista permanente de enormes proporciones. Los consejos de gobierno debemos cuidarnos contra la adquisición de influencia injustificada, ya sea buscada o no buscada, por el complejo militar industrial. Nuestra organización militar hoy en día tiene poca relación con la que conocieron cualquiera de mis predecesores en tiempos de paz, o incluso por los combatientes de la Segunda Guerra Mundial o Corea. El auge del poder mal dirigido existe y persistirá. Nunca debemos permitir que el peso de esta amenaza ponga en peligro nuestras libertades. Solo una ciudadanía alerta y bien informada puede asegurar una integración adecuada. Puede obligar a mantener el equilibrio adecuado entre la vasta maquinaria de defensa y nuestros métodos y objetivos pacíficos para que la seguridad y la libertad prosperen juntas. Hace muchos años hice aquí un video sobre la Operación Gladio, que es literalmente un caso de estado profundo. Dejaré el enlace como comentario destacado para que lo veas después. Durante la Guerra Fría, los servicios de espionaje de la OTAN entrenaron civiles y repartieron armas en Europa Occidental, esperando que si algún día ocurriera una invasión por parte de la Unión Soviética, esas células dormidas practicarían actos de terrorismo dentro del territorio ocupado por los soviéticos. Hasta el día de la invasión ellos se quedarían ahí, quietos, dormidos, sin llamar la atención.
Parecería el guión de una película o de una serie si no fuera por el hecho de que todo esto fue documentado oficialmente. La invasión soviética nunca llegó, pero esa red de civiles y militares nunca fue, por otro lado, desmantelada, al menos no oficialmente. Tal vez fue abandonada, ignorada o incluso aún exista, no tenemos cómo saberlo. Pero aparte de investigaciones por parte de algunos países, realmente no se sabe qué pasó con ese personal entrenado, y mucho menos con las armas que estaban dispersas, que obviamente envejecieron y ya no sirven, pues fueron abandonadas. Después de más de 30 años del fin de la Guerra Fría, algunas fueron desviadas, quién sabe. Pero en nombre de combatir el socialismo soviético, militares, científicos y espías tuvieron un presupuesto casi ilimitado, no solo en Estados Unidos, sino también en los demás países de la OTAN, América Latina y Asia. Mientras que del lado soviético, con sus aliados en el Pacto de Varsovia, también existía ese presupuesto casi ilimitado, o al menos priorizado. Todo tipo de operación e investigación, por más absurda que fuera, terminó siendo permitida en ambos lados durante la Guerra Fría. Y con tanto dinero siendo derramado por los grifos de los gobiernos, muchas, pero muchas cosas realmente terminaron quedando sin supervisión, lo que hizo que no solo se desviara mucho dinero, sino que también se llevaran a cabo operaciones clandestinas o al menos controvertidas. Y se equivoca quien piensa que en los regímenes democráticos habría sido menos grave que en las dictaduras. J. Edgar Hoover, fundador del FBI y líder de la agencia durante 38 años, usaba su ejército de agentes, equipos de espionaje, un enorme presupuesto y libertad para combatir a los comunistas, para espiar a todos. Literalmente a todos, incluyendo senadores, secretarios y los propios presidentes de Estados Unidos. Se sabe que él tenía expedientes con los trapos sucios de cada pez gordo de Washington y usaba eso para intimidar y chantajear. Si alguien amenazaba con despedirlo o bloqueaba una operación importante para él, mostraba parte de lo que sabía. Todos los presidentes estadounidenses acabaron agachando la cabeza ante él. Cuando él murió, se dice que esos expedientes habrían... ¿Cuánto de eso es leyenda urbana? Nunca lo sabremos, pero sí sabemos de hecho que él realmente tenía y mantenía a todas las figuras públicas en su bolsillo. Este es un ejemplo clásico de cómo el Estado profundo manda más que el gobierno electo y oficial de un país. Porque incluso los senadores en su conjunto y el presidente con toda su autoridad terminaban inclinándose ante él. Probablemente es peor que porque... Una de las pocas derrotas que J. Edgar Hoover tuvo fue la creación de la CIA. Hasta entonces, las actividades de recopilación de inteligencia, tanto internas como externas, eran realizadas por el FBI. ¿Y le molestaba la idea de una agencia exclusiva para el espionaje en el extranjero? Porque básicamente significaría que tendría que dividir el poder que tenía. Y de hecho, la CIA siguió esa línea competidora, que diluyó el poder del FBI. Así que la competencia entre esas agencias fue grande. Y eso es importante de entender. Las diferentes facciones del Estado profundo compiten y disputan entre sí. No es algo homogéneo. Pero cuando alguien de fuera amenaza ese sistema en su totalidad, entonces se cierran y se protegen. No siempre el Estado profundo es tan discreto como el Poder Judicial y el Ministerio Público en Brasil. Aunque históricamente la excesiva exposición de alguna área del Estado profundo terminó generando crisis políticas y civiles, que cuando no resultaron en rupturas geopolíticas, resultaron al menos en cambios gubernamentales drásticos, con otros sectores del Estado profundo sacrificando entonces la parte, digamos, expuesta para mantener un mínimo de existencia del sistema funcional. Entonces, el concepto de Estado profundo o Deep State no es solo una teoría de conspiración, representa en realidad una realidad mucho más compleja en las estructuras de poder gubernamental. Este fenómeno hace parte de la burocracia estatal y de las instituciones permanentes, demostrando una enorme resiliencia histórica, adaptándose a los diferentes contextos políticos y culturales a lo largo de los siglos. Pero al mismo tiempo, el Estado profundo ha desempeñado un papel crucial en el mantenimiento de la continuidad administrativa incluso en los periodos de crisis grave. Entonces entiende que el Estado profundo es una consecuencia y no una planificación. No es algo monolítico, como un solo grupo que domina todo, sino que se compone de varias facciones, que frecuentemente disputan el poder, la influencia y el dinero dentro de los bastidores del gobierno, pero que también frecuentemente cooperan.
No siendo algo propiamente benéfico o maléfico, sería más como una fuerza de la naturaleza, en este caso una fuerza de la naturaleza política, una de las fuerzas inevitables de la geopolítica. Su existencia plantea preguntas importantes sobre la naturaleza de la democracia, la transparencia gubernamental y los límites del poder institucional. Pero, al mismo tiempo, garantiza un mínimo de estabilidad, aunque muchas veces de manera controvertida. No destruyes al Estado profundo como mucho lo sustituyes por otro. Gracias a todos, espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse al canal y de seguirnos en las demás redes. Y también consideren la opción de hacerse miembros. Haciéndose miembros, no solo tendrás acceso anticipado a los videos del canal, sino también acceso a videos exclusivos y transmisiones en vivo, exclusivas solo para los miembros, además de garantizar la existencia del canal Geopolítica Mundial. Un abrazo, hasta el próximo video.